Dios, yo creo que es un versículo que todos ya lo sabemos, hermanos, pero el mensaje que vamos a dar va directamente al mundo, a los que no conocen de Cristo, a todas aquellas personas que me están escuchando esta tarde el Señor viene y toca la puerta de tu corazón, aleluya. Dice la palabra de Dios ahí en Juan 3:16, dice la palabra de Dios, escucha lo que dice la palabra de Dios, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna, aleluya. Corrobora la palabra de Dios. Si tú tienes una Biblia en tu casa, ahí búscala y subráyalo y estudia la palabra de Dios. Es importante que nosotros vayamos hacia la Biblia y corroboremos lo que está escrito en la palabra de Dios. Y seamos como los cristianos de Berea, que corroboraban para no ser engañados. Siéntese por favor, hermano. Esta tarde, ¿verdad? Vamos a desglosar versículo por versículo. Vamos a dar una pequeña enseñanza de la palabra de Dios, pero sobre todo aquellas personas que están escuchando en sus casas, esta palabra está entrando por tu ventana porque el Señor quiere salvarte, aleluya. Gloria a Dios. Alábale porque el Señor vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios ahí la primera parte, escucha lo que dice. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso es lo que dice la primera parte de este versículo y vamos a desglosarlo para que empieces a entender la palabra de Dios, porque muchas veces lo leemos superficialmente y decimos, ya me lo sé, pero tenemos que sacar los contextos y tenemos que ir al fondo para saber que Dios nos quiere hablar. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y tú que me escuchas, que no entiendes mucho de la palabra de Dios, tú que por primera vez estás escuchando la palabra de Dios, se te va a predicar la palabra de Dios lo más claro posible para que tú entiendas el evangelio. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y tú te podrás a pensar, dice, Dios ama a todo el mundo, sí. Pero en Génesis 1:31 dice la palabra de Dios también ahí. Dice que Dios creó todas las cosas que tú ves, pero Dios también vio que todo lo que había hecho era bueno. Entonces por esa razón Dios ama al mundo. La palabra mundo en la palabra de Dios se refiere a los pecadores. Eso es el contexto del versículo de 3:16. Dios te ama y te está esperando con los brazos abiertos, aleluya, para que vengas a Él esta tarde. No esperes más porque el tiempo se está acabando. Dice la primera parte del versículo, porque de tal manera, prácticamente dice Dios, yo te amo, hijo, yo te amo, hija, estoy esperando a que vengas hacia mí. Entonces Dios te está dando la oportunidad de que tú entres en el arca. Acuérdate que los tiempos son difíciles y dice la palabra de Dios que también son malos. Entonces pongamos atención a lo que dice la Biblia. Entonces ahí dice, ¿verdad? El versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero escucha lo que dice, es lo más interesante y lo más maravilloso de toda la historia humana. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravillosa palabra, hermanos. Dale la gloria a Dios porque Él está vivo. Dale la gloria a Dios. Y dile, gracias Señor por venirme a rescatar. Gracias Señor porque cuando estaba perdido y sin esperanza, tú me levantaste. Tú me restauraste. Esta palabra de Juan 3:16 va dirigida a ti, que me estás escuchando ahí sentado, ahí en tu puesto de comida, ahí viendo la novela, que estás poniendo atención a lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque yo, directamente Dios, te estoy hablando y te estoy diciendo que he dado a mi Hijo unigénito para que no te pierdas. Para que no te pierdas. Dios te está dando la oportunidad esta tarde de que vengas hacia Él. Amén. De que vengas hacia Él. De que nos volteemos hacia Él, demos un giro de 180 grados en nuestras vidas de pecado, y el tiempo que lo volteemos a ver a Él y empecemos a caminar conforme a su voluntad. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Es muy interesante este versículo porque directamente habla al mundo. Este versículo es introducido para que nosotros, los que predicamos la palabra, y tú que eres cristiano, lo lleves a donde quiera que tú vayas y le digas a tu amigo, le digas al que trabaja contigo, de tal manera amó Dios al mundo para que ha dado a su Hijo unigénito para que no te pierdas. Amén. Esa es la autoridad que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor.
Gloria a Dios. Dale Aleluya. gloria a Dios porque Él se la merece, Él es digno. Amén. Y levantamos el nombre del Señor y esta tarde Dios va a hacer grandes cosas con la gente que está escuchando la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No lo que digo yo como hombre, sino lo que está escrito en la palabra de Dios. Predicamos a Cristo crucificado. Nosotros nos hacemos a un lado para que la palabra de Dios penetre en tu corazón. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Desglosando este versículo, ¿verdad? Encontramos ahí también. Escucha, vamos a seguir con Romanos 5:8. Vamos a desglosarlo para entender el mensaje central, uno de los mensajes centrales del cristianismo. Es importante que nosotros como cristianos lo sepamos, pero es importante que nosotros lo demos. Aleluya. Acompáñame a Romanos ahí 5:8 para que veas lo que dice la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Alábale porque Él vive. Después de introducirnos con Romanos, con el libro con Juan 3:16, vamos al libro de Romanos para que escuchen lo que dice la palabra de Dios. Es importante traer la palabra de Dios físicamente, porque esta palabra cuando tú la abres te ilumina y viene hacia ti y te da el poder, ¿verdad? Para que tú puedas transmitirla. Gracias. Dice Romanos 5:8, escucha lo que dice. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros. Ahí hace la concordancia de Juan 3:16 con Romanos 5:8. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que aún siendo pecadores nosotros, siendo pecador tú que me estás escuchando, Cristo muere por ti en esa cruz del Calvario. Amén. Aleluya. Y viene y te da salvación si tú le reconoces en tu corazón. Esta tarde acércate, no tengas miedo. A veces nos acercamos a lugares donde Satanás nos invita y nos abre las puertas, pero déjame decirte que cuando Cristo llega a tu vida es porque quiere transformarla, quiere cambiarla, quiere restaurarla. Amén. Aleluya. Alaba el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios muestra su amor para contigo aunque eres pecador. Cristo viene a esa cruz del Calvario y muere por ti, muere por mí. Este versículo es impactante, querido hermano, querido oyente que me escuchas. Este versículo puede cambiar tu vida. Tú eres pecador, tienes que reconocer que eres pecador. Tenemos que acercarnos a Cristo con un corazón arrepentidos, humillados, reconociendo que somos pecadores y que estamos fuera de la gloria de Dios, como dice ahí Romanos 3:23, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria del Señor. Pero el Señor tiene misericordia y viene y muere en esa cruz del Calvario hace más de 2000 años para darte vida. Amén. Pero para darte vida en abundancia, vida eterna. Qué maravillosa es la palabra del Señor, de verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios por toda esta gente que está escuchando el mensaje de Cristo. Amén. La palabra del Señor es la que cambia, la palabra del Señor es la que transforma. Aleluya. Cristo viene hace más de 2000 años y da su vida por ti y por mí, para que no nos perdamos, dice 2 de Pedro 3:9, sino que Él quiere que todos nos arrepentamos y nos acerquemos hacia Él con un corazón humillado, arrepentido y decirle, Señor, te necesito en mi vida. Yo no puedo cambiar mi situación, Señor. Ayúdame, ayúdame porque estoy atado a las cadenas de Satanás, pero el Señor viene y te liberta cuando tú abres tu corazón. Él llega a tu vida y te transforma y transforma a tu familia y bendice a tus generaciones. Aleluya. Esta tarde acércate a escuchar la palabra de Dios. Acércate, no tengas miedo. Cristo quiere hablar a tu vida. Tú que estás batallando ahí con un problema de drogas, o que estás batallando con algún familiar, acércate para orar por ti, porque en Cristo hay salvación. Amén. En Cristo hay restauración, en Cristo hay perdón de pecados. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo por los siglos de los siglos. Dice Romanos 5:8, ¿verdad? Que aunque somos pecadores, Cristo viene y muere por nosotros. Amén. ¿Qué significa esto en la palabra de Dios? ¿Y qué significa para ti y para mí? Prácticamente, en palabras más sencillas, que a través de Cristo alcanzamos la salvación y la vida eterna. Amén, amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Dale gloria a Dios. Gloria a Dios santo. Yo no sé lo que estés pasando, joven que me estás escuchando, señora que me está escuchando.
Yo no sé qué problemas esté pasando usted, yo no la conozco, pero Cristo sí la conoce. Amén, amén. Y esta tarde escuche, llega y toca tu puerta. No endurezcas tu corazón cuando escuches la palabra de Dios. Hay una historia muy interesante que dice, ¿verdad?, de un hombre escéptico. La palabra escéptico es que no creo, que duda. Y veía dos pajaritos que se estaban muriendo de frío, y él adentro de su casa, con la calefacción prendida, veía que los pajaritos se estrellaban porque querían entrar. Y él dijo, si yo fuera pájaro, saldría y les mostrará el camino. Eso es prácticamente lo que ha hecho Cristo con nosotros, volvernos hacia Él, mostrarnos el camino para volvernos hacia el Padre. Aleluya. Es muy interesante saber y entender a qué Cristo vino a esta tierra, porque muchas religiones y muchas sectas te dicen lo contrario que está escrito en la palabra de Dios.